Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de ANOVA de un factor, que es una opción que se puede realizar en el SPS versión 22. ¿Qué es ANOVA de un factor? ANOVA de un factor es una técnica estadística que señala si dos variables, una independiente y otra dependiente, están relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente son diferentes a las categorías o grupos de la variable independiente. Es decir, que señala si las medias entre dos o más grupos son similares o son diferentes. Esta se la denomina ANOVA de un factor porque a la variable independiente se la conoce como factor. Las características de ANOVA de un factor son que sirve para comparar las medias de dos o más grupos, que la variable dependiente es cuantitativa, la variable independiente es cualitativa, y cuanto mayor es el tamaño de los grupos, es menos importante asegurar la normalidad de las varianzas iguales. No es necesario que todos los grupos tengan el mismo tamaño. Para realizar los cálculos de una ANOVA, lo que se hace es que calcula el estadístico test denominado F y su significación. El estadístico FOF o FFS se llama F en honor al estadístico Ronald Fisher, que él fue el que creó esto. Se obtiene al estimar la variación de las medias entre los grupos de la variable independiente y dividirla por la estimación de la variación de las medias dentro de los demás grupos. El cálculo del estadístico F es algo complejo de entender, pero lo que hace es dividir la variación entre los dos grupos por la variación dentro de los grupos. Si hacemos varios análisis de ANOVA de un factor, aquel que tenga la significación F es más alto indicará que hay más diferencia y por tanto la relación más fuerte entre las variables. Si la F es muy bajo, significa que no hay mucha diferencia, es decir, hay semejanzas entre ambos grupos. Si las medias entre los grupos varían y la media dentro de un grupo varía poco, es decir que los grupos son heterogéneos entre ellos y similares internamente. El valor de F será más alto y por tanto las variaciones estarán relacionadas. ¿Cómo se interpreta el test de F y la significación? La significación, todo lo que le estaba explicando hace un momento. Si es menor de 0,05 es que las dos variables están relacionadas y por tanto que hay diferencias significativas entre los grupos. Si es mayor a este número, significa que no hay diferencias significativas. El valor de F, cuanto más alto sea F, están más relacionadas las variables, lo que significa que las medias de la variable dependiente difieren o varían mucho entre los grupos de la variable independiente. Aquí, ¿qué son las listas dependientes? En esta se introduce una de las variables que se va a analizar, y en factor se introduce la variable de clasificación, que es la muestra en los distintos grupos de estudio. A continuación, mi compañera les va a explicar las características del post hoc. Bueno, ahora en la sección práctica le damos clic en analizar, en comparar medias ANOVA de un factor. Tenemos la lista de dependientes y el factor. El factor va a ser las fechas y la lista de dependientes va a ser el total de ventas de Toyota Casavaca. Damos clic en post hoc, que es las comparaciones multivariables después de esto, o eso significa post hoc, y tenemos diferentes opciones donde se tiene para varianzas iguales, que es la de MS, Bonferri, SIDAC, Sheffer. Tenemos la de RGWF, que significa Ryan Einot Gabriel Welsh. Tenemos la REGWQ, que es Ryan
Einod Gabriel Welsh. También SNK, que es la distribución del rango de student. 2K, 2KB, Duncan, GT2 de Hochberg, Gabriel, Waller Duncan y Dunet. También tenemos, cuando asumiendo que las varianzas no son iguales, la T2 de Tamaje, T3 de Dunet, James Howell y C de Dunet. En este caso vamos a tomar la de Scheffe, que Scheffe realiza comparaciones múltiples conjuntas por parejas para todas las parejas de combinaciones de las medias posibles. Utiliza la distribución de muestral F, que nos indica el valor de significancia. Ponemos clic en continuar y en opciones seleccionamos descriptivos y damos clic en aceptar. Ya. En este caso vemos que el nivel de intervalo de confianza para la media o la significación tiene que ser superior al 95%. Si es menor a esto, no tiene mucho significado, quiere decir que los resultados están dispersos. Bueno, en esta situación vemos que las pruebas post-hoc, en las comparaciones múltiples, el nivel de significación se mide del 1, que sería el 100%, del 99.1% en el mes de enero. Esto quiere decir que las ventas son altas. Luego tenemos los subconjuntos homogéneos, que habla del total de ventas de Toyota. Se puede determinar que la organización está de menor a mayor. En este caso, para junio tenemos una media de $28,765.33 y para abril una media de $38,382.40. El nivel de significación es de 92%. Esto quiere decir que el nivel de significación está en el 8%, restándole del 100%. También se visualizan que las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos se utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica, que es de 7.22. Esto quiere decir que la velocidad de ventas de los autos es de 7%, de 7 autos al mes. Y también los tamaños de los grupos no son iguales. Se utiliza la media armónica de los ventas de los grupos y los niveles de error del tipo que no están garantizados. Gracias.